Diálogo. ¿Qué es el diálogo? El diálogo es una forma de comunicación que ocurre entre dos o más personas, intercambiándose entre estas mismas el papel de emisor y receptor. Por ejemplo, cuando un vendedor está anunciándole su producto al que lo va a comprar, o cuando una pareja está hablando sobre sus problemas del hogar, aquí está ocurriendo igual un diálogo. Tipos de diálogo. Existen diferentes clases de diálogo: los diálogos espontáneos y los diálogos organizados. Los diálogos organizados son aquellos que se ensayan antes de hablarlos. Por ejemplo, en alguna obra de teatro que se ensaya el diálogo antes de salir a dar la obra. O en el cine, que cuando se realiza una película, por ejemplo, se ensayan los diálogos que vienen en el libreto para poder realizarla de manera correcta. Y los diálogos espontáneos son aquellos que, por ejemplo, nosotros podemos estar hablando con otra persona de manera normal sin necesidad de seguir algún diálogo o algún orden. Estos son más libres y graciosos a la hora de hablar con la otra persona porque surgen más de la conversación que estamos teniendo entre ambas personas. Los discursos. Para empezar a hablar de los discursos, es importante saber qué es un discurso en los textos orales, cuál es su función, dónde se utiliza y qué tipos de discursos existen. Los discursos son toda sucesión de palabras expresadas de forma oral, extensas o cortas que permite expresar lo que se siente o para lograr lo que se debe ser adecuado, es decir, ordenado, acomodado y proporcionado para lo que se quiere lograr. Busca entretener, informar y convencer. El discurso es una creencia, una práctica o un conocimiento que construye la realidad y proporciona una forma común de entender el mundo por los individuos y pragmáticamente es el lenguaje en uso y sus efectos en los distintos contextos sociales. Gráficos son herramientas visuales que permiten mostrar de forma ordenada la información de un texto. Además, enseñan a los estudiantes a clarificar su pensamiento y a procesar, organizar y priorizar nueva información. Los diagramas visuales revelan patrones, interrelaciones e interdependencias, además de estimular el pensamiento creativo. Son de gran apoyo en la relación como en la comprensión de textos, pues nos dan un panorama general del tópico o tema que se aborda mediante la presentación jerarquizada de las ideas o conceptos centrales. Ventajas. En lo referente a la redacción de textos, el proceso de preescritura es un paso muy importante en el que se toman decisiones sobre la organización y presentación de la información, por lo que se hace necesario identificar las ideas principales y secundarias. Los organizadores gráficos u operaciones de registro son sin duda un recurso que puede facilitar esta tarea. Algunas de las ventajas son clasifican el pensamiento, refuerzan la comprensión y integran nuevo conocimiento. Ahora hablaremos de lo que es la recitación. En la actualidad la recitación y la declamación se ocupan como sinónimos. Sin embargo, algunos especialistas dicen que la recitación excluye lo que son la mímica y los gestos, enfocándose únicamente en las tonalidades de voz. Sin embargo, pues se sigue utilizando mucho como sinónimo de declamación, aunque esto no sea así para muchos. La recitación es la interpretación de un mensaje, en este caso podría ser un poema, utilizando diferentes tonalidades de voz para dar a ciertas frases o palabras. El objetivo de la recitación es utilizar los distintos matices y distintos tonos en la declamación o recitación para destacar la idea fundamental del contenido. Los elementos de la recitación se dividen en tres partes, lo cual sería el recitador, el poema y el público. El recitador es aquella persona que realiza la interpretación poética transmitiendo el mensaje que quiere dar el autor del poema. Por el siguiente tenemos el poeta. El poeta es la persona que escribe el poema para que pueda ser recitado. Y por último el público son aquellas personas que son testigos eh, oculares o de auditor de la declamación.
Para poder recitar un poema de manera correcta lo dividiremos en 7 puntos, pero hay 4 puntos esenciales, lo que sería como punto número 1 aprendernos el poema que vamos a recitar. En este punto vamos a leer muchas veces el poema y vamos a intentar comprender qué nos quiere dar a entender el autor del poema. En este caso nos puede ayudar buscarlo de forma literaria, que es lo que quiere dar a entender, y ya de ahí buscar nosotros nuestro propio significado de lo que entendemos en este poema. Y como el segundo punto importante, tenemos que tener en cuenta que debemos leer el poema en voz alta muchas veces. Para esto necesitamos intentar comprender a fondo qué es lo que quiere dar a entender el autor y así marcar más énfasis en palabras o frases que queramos que el público comprenda. El punto número 3, que igual es importante, sería recitar el poema. En este caso, lo que yo te recomiendo es que te pongas de pie e intentes sacar tu voz valiéndote de lo que es el diafragma. Así podrás llegar a más público. Y por último, el último punto importante, que sería aprender a jugar con los matices e intensidades de nuestra voz. Tenemos que intentar acentuar mejor aquellas frases o palabras que queramos dar a entender al público, que va a ser nuestro público auditor y ocular, ya que al hacer esto generamos mucho mayor impacto en los oyentes. Por último, no te olvides de leer correctamente y lentamente el poema para que pueda dar mayor comprensión al auditor y oyente. Recuerda que el objetivo de la recitación es que el público comprenda lo que tú quieres dar a entender con esta recitación y que quiere dar a entender el autor que escribió el poema. Conferencia. La conferencia es un tipo de exposición oral impartida por especialistas centrada en la presentación de un tema específico y de interés para el público al cual ésta es destinada. Este género oral tiene como base el discurso escrito, como puede serlo la extensión limitada donde se expone un tema, con la finalidad de enseñar o persuadir. Sin embargo, la conferencia se distingue del discurso político, por ejemplo, porque está pensada como una definición en público, donde se imparte un ideal, haciéndoles dar a tus oyentes esta idea, imponer, por así decirlo, tus ideas. En la función en el medio académico es uno de los géneros orales más utilizados, ya que sirve como una herramienta para transmitir conocimiento o para exponer asuntos de interés general por parte de algún especialista o algún maestro. Este género es muy útil para exponer las ideas y problemas fundamentales de una materia pura. Finalmente, crear un diálogo con un público interesado o especializado o con un grupo de estudiantes en formación. Su estructura. Para hablar de su estructura de la conferencia es importante distinguir dos fases, la escrita y la oral. La estructura de la primera fase contiene 3 partes fundamentales: la introducción, el desarrollo y las conclusiones. En la introducción se define claramente el objetivo de la conferencia y se expone el objetivo de estudio, sus límites, las aportaciones, la hipótesis y la importancia del tema. El desarrollo es la parte esencial de la conferencia, ya que comparte toda la información relevante que la conferencia quiere transmitir a su público. Finalmente, las conclusiones se generalizan con las ideas fundamentales, es decir, se hace una especie de resumen y se busca dar fin al tema o problema expuesto. En general, la conferencia posee una estructura simple y diseñada para mantener la atención del público. Esta estructura que define el discurso está sujeto a diferentes factores, como el lugar en el que se imparte o la dinámica que quiere seguir el conferencista.
Lectura de auditorio, informativa o literaria. La lectura en voz alta o lectura de auditorios se realiza generalmente en auditorios frente a una gran cantidad de personas que por lo general están atentas a la lectura. Algunas de las características de la lectura de auditorio son: potencia las palabras, incrementa la apreciación de cada frase y su contexto. Cada palabra tiene una intencionalidad y un sentido que las personas reciben de manera diferente cuando son leídas en voz alta. La efectividad del discurso se dispara. La palabra hablada no solo enfoca al oyente en quien está leyendo, sino que también pone el enfoque en lo que se está leyendo. Ahora, para una mejor comunicación del mensaje entre el lector y el auditorio, se requiere de la comprensión de la lectura, también de la intensidad, claridad y fluidez adecuadas. También tenemos que tener en cuenta que una entonación excesiva a la hora de leer puede hacer que perdamos al que escucha, ya que a las personas les puede parecer sobreactuado. ¿Qué es el teatro? El teatro es una de las actividades culturales y artísticas más antiguas que conoce la humanidad. Es una de las artes escénicas, es decir, que aquellas que consisten sobre un escenario, y consiste en la recreación de una o varias historias de distinta índole, mediante actores, escenografía, discursos y música. El teatro ha sido cultivado a lo largo de la historia con muy distintos fines, pero siempre comprendido como una herramienta para comunicar ideas masivamente. De hecho, los antiguos griegos lo empleaban como un instrumento de educación religiosa y ciudadana, poniendo en escena sus mitos y sus célebres tragedias. Ok, para la conferencia de prensa es muy sencillo. La conferencia de prensa podemos definirla como un acto de índole informativa a la cual están invitados los medios de comunicación. Este acto empezó a practicarse en 1913 en Estados Unidos. La conferencia de prensa sirve para dar a conocer una actividad o un tema que nosotros vayamos a realizar. Una de las mayores virtudes, por así decirlo, de la conferencia de prensa es que nos ayuda a ahorrar energía. Para esto, ¿qué quiero decir? Que, por ejemplo, nosotros, al acumular medios de comunicación en un solo lugar, es más fácil que llegue a muchos lados a que nada más tengamos uno. En el ámbito académico es bastante útil, es uno de los géneros orales más utilizados por su versatilidad al transmitir el contenido, al transmitir el tema, ¿no? Después, para realizar una conferencia de prensa, primero tenemos 7 pasos. El primero sería definir el mensaje, ¿no? ¿Qué queremos dar a entender? Como por ejemplo la contaminación o diferentes cosas. Hay que primero definir el tema. Después hay que acordar una fecha y hora donde nosotros podamos acomodarnos a nosotros y a los medios de comunicación más en una hora donde todos podamos. El lugar. Para el lugar podemos ocupar un auditorio, pero podemos ser un poco más creativos, como utilizando un parque, tal vez un jardín o un hotel, por ejemplo, ¿no? No siempre tiene que ser en un auditorio, puede variar mucho el lugar. Para después tendremos que repartir la información o capacitar a los que van a hablar, a los hablantes. Su participación habrá que repartirla, o tal vez como vayan a acomodarse ellos los que van a hablar. Después necesitaríamos hablar con los medios de comunicación. ¿Quiénes van a estar? Reporteros, periodistas. Hay que darles un seguimiento, que es el siguiente paso, sobre si van a llegar o no, su participación y si pueden, la fecha y hora acordada. Por último, ya podríamos realizar nuestra conferencia con los medios de comunicación en el tema y lugar que hayamos escogido, y podemos darle seguimiento y empezar nuestra conferencia.